Aplicando esos modelos de equilibrio y aplicando el diseño de los mercados dentro de la economía misma, sino en un espacio distinto. Lo más interesante de la teoría económica es la aparición de la econofísica. La econofísica simplemente es la aplicación, o mejor, el trabajo de muchos físicos que aplican la estadística física y la mecánica, la física estadística, la mecánica estadística a problemas de la economía. Lo que hace es ustedes los efectos de esa crisis, los efectos de las anomalías que se han ido acumulando en la teoría para el paradigma neoclásico a través de los años, y tratar también de entender el por qué en este momento, a pesar de que estamos ante la crisis financiera global más grave de la historia, no hay una crisis revolucionaria en la teoría económica, y por el contrario, el paradigma neoclásico está en perfecto estado, goza de perfecta salud, y desde el punto de vista interno de sus practicantes también está en un buen estado. Entonces, lo primero es que parto de una sorpresa. Después de que Kuhn había sido condenado al infierno por sus múltiples errores filosóficos y lógicos y sus deslices éticos, de pronto su nombre es invocado de nuevo en el menos probable de los mundos. Es en el mundo de los economistas ortodoxos que tratan de responder ante el impacto de la crisis económica global. Uno de ellos, un economista financiero, Ray Ball, en una defensa muy elocuente de la teoría de la hipótesis de los mercados eficientes, planteaba o invocaba el nombre de Kuhn. ¿De qué forma? Él partía de usar de una manera muy libre, digamos, extremadamente libre, dos puntos de la teoría de Kuhn, o de la filosofía de la ciencia de Kuhn. El primero de ellos es que, dado que las anomalías abundan en todas las ciencias, en todas las disciplinas, hay que aprender a vivir con ellas. Digamos que eso es como una especie de interpretación económica, o desde la economía neoclásica, de la idea de estabilidad de los paradigmas, o de la idea de estabilidad de la ciencia normal. La otra idea es que para derrocar, o para cambiar, o para reemplazar una teoría, se requiere otra teoría. Él no usa el concepto de paradigma, sino usa el concepto de teoría. Pero lo que está diciendo es que para que pueda haber un cambio revolucionario en la teoría económica, se requiere la existencia de una alternativa real a la teoría económica. Entonces, esos dos puntos, a pesar de que no son una interpretación precisa del desarrollo de Kuhn en la filosofía de la ciencia, sin embargo sí permiten hacer dos preguntas fundamentales. La primera es la siguiente: ¿cómo entender la extrema capacidad de supervivencia de la economía ortodoxa y del paradigma ortodoxo para sobrevivir a pesar de la gran acumulación de anomalías que han ocurrido en los últimos 50 años? Ese es un punto, digamos, empírico ingenuo. Uno diría, si las anomalías se han acumulado, y se han acumulado de manera creciente y han sido señaladas por economistas de persuasiones muy distintas, ¿por qué razón esa acumulación de anomalías no ha generado, digamos, un cambio revolucionario, o al menos no ha generado una crisis dentro del paradigma neoclásico? Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta es, ¿qué es lo que explica la falta de teorías alternativas al paradigma neoclásico? O mejor, ¿por qué no hay, como sí ha ocurrido en otras disciplinas, en otras ciencias, paradigmas alternativos que puedan aparecer en el momento de la crisis y puedan disputar, digamos, el espacio, puedan disputar la primacía con al paradigma neoclásico?
Mi intuición es que para entender lo que está ocurriendo en la comunidad neoclásica hay que regresar a dos puntos básicos de la filosofía de Kuhn. El primero es entender, o mejor, usar la primacía del grupo o de la comunidad como el objeto de análisis propio de la filosofía y de la historia de la ciencia. Y segundo, el carácter contingente del progreso científico y de las revoluciones científicas. Ambos puntos definen, digamos, lo que quiero plantear hoy. Voy a decir por qué. El primer punto implica lo siguiente. En muchas ocasiones Kuhn insistió en que al cambiar, o mejor dicho, al moverse desde la racionalidad individual o de la lógica positivista hacia la comunidad o hacia el grupo científico como el objeto de análisis de la filosofía de la ciencia, estaba haciendo un cambio fundamental en la forma de entender la ciencia y sobre todo en la forma de evaluar el progreso científico. Yo entiendo que hay muchas resistencias a la sociología como una ciencia en el sentido estricto de la palabra, y entiendo además que no hay los suficientes procesos científicos para explicar cómo la interacción dentro de una comunidad científica genera reglas, convenciones, genera modelos ejemplares y genera, digamos, las reglas, las convenciones y las reglas del juego que hacen que cada científico al entrar en esa comunidad las obedezca en el tiempo y las siga y no tenga que tomar una decisión con respecto a si las obedece o no las obedece. Lo que quiero decir es que la introducción de la idea del grupo o de la agrupación de individuos o de la comunidad científica cambia de alguna manera el terreno en que se estudia el progreso de la ciencia. Y en el caso de la economía tiene una importancia fundamental. Voy a plantear, digamos, dos ideas básicas para mostrar lo que quiero decir. La primera es esta. La economía, o mejor, el paradigma neoclásico de hoy, tiene su origen en varios hechos o en varios eventos cuya probabilidad de ocurrir era muy baja o que ocurrieran conjuntamente. Son estas tres, digamos, tres grandes eventos. El primero es la llegada a los Estados Unidos de una legión o de un grupo muy grande de matemáticos y de físicos que venían de la Europa de la Europa de la época de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, que estaban huyendo de la situación en Europa y que llegaron a Estados Unidos y coincidieron con otro evento fundamental, que fue el surgimiento de la ciencia, de la gran ciencia financiada por el Estado. El surgimiento que se da alrededor también en la posguerra, después del año 1944-45, y que adquiere, digamos, su desarrollo más fuerte en el año 1947, suponía que al mismo tiempo que habían llegado todas estas personas, que llegaron directamente a conformar los departamentos de economía que se estaban creando sobre la base de la economía matemática en ese momento, y que coincidieron además con la llegada de una inmensa cantidad de fondos económicos para la investigación de punta en varias áreas. Primera de ellas, la teoría de juegos, que implicaba además la teoría del conflicto estratégico, que implicaba, por ejemplo, los desarrollos alrededor de la negociación al borde del abismo que desarrolló Schelling, y que estaban agrupadas en Rand Corporation, o sea que era la gran investigación para la guerra y para el desarrollo de la Guerra Fría. Implicaba el desarrollo también de la programación lineal, de la investigación de operaciones y de la teoría de juegos en el sentido de entender las interacciones estratégicas desde el punto de vista de la racionalidad individual, para poder también entender y modelar fundamentalmente las interacciones entre naciones o entre poderes, digamos, opuestos en el mundo contemporáneo. Digamos que esos tres eventos distintos, unidos además a una situación institucional, que era la siguiente: los departamentos de economía de las universidades de élite de los Estados Unidos, como casi todos los departamentos académicos del mundo, eran jerarquizados, tenían estructuras institucionales muy fuertes, jerarquizadas, en las cuales había relaciones entre maestros, discípulos, que permitían, digamos, la reproducción y el paso del paradigma y de los valores e incluso de los modelos ejemplares y de las formas de solución de una generación a otra a través de la educación. Digo, estos tres, digamos, eventos que aparentemente son perfectamente distintos,
y con una probabilidad de que ocurran conjuntamente muy baja, ocurrieron. Y esto lo planteo para mostrar que, o para sugerir que, primero, el desarrollo de la ciencia normal, en este caso, tiene que ver con la contingencia, es decir, no es un desarrollo necesario, no es un desarrollo científico en el sentido de que era la mejor opción entre todas las opciones científicas que había en el momento, sino que es sobre todo la confluencia de tres eventos muy distintos que generan, y ahora sí voy hacia el punto más específico, el desarrollo del paradigma, una forma de desarrollo de la ciencia normal muy rápida, muy fuerte, y que, y esta es mi hipótesis fundamental, ha llevado a la exclusión de otros paradigmas alternativos y ha disminuido la diversidad, digámoslo así, ecológica en la ciencia económica. Voy a explicar por qué. La idea de la hipertrofia de la ciencia normal tiene que ver con lo siguiente. La ciencia normal en el caso de la economía se desarrolla de esta forma. Como la economía, o mejor dicho, las teorías dominantes en economía tienen un desarrollo matemático, o sea, estaban basadas en un desarrollo matemático muy fuerte. Los valores que esa comunidad comenzó a compartir y a desarrollar tenían que ver con dos cosas. Primero, la demostración rigurosa de teoremas. Segundo, el perfeccionamiento, digamos, del núcleo de la teoría alrededor del desarrollo de teoremas. Y tercero, el tercer, digamos, punto fuerte de este desarrollo estuvo con el hecho de la conveniencia analítica. ¿Qué quiere decir conveniencia analítica? Cuando había que elegir entre distintos modelos o elegir entre distintas estrategias de modelación, siempre se prefería aquella estrategia de modelación que fuera lo más coherente posible con la parsimonia o con la simplicidad de la teoría. Me explico. La teoría económica empezó a crecer, digámoslo así, a partir de una estructura modular. Esto quería decir, y eso puede ser similar, digamos, a algo que planteaba esta mañana Juan Manuel Jaramillo, en el sentido que hay un núcleo básico de modelos fundamentales. En el caso de la economía tenemos unos módulos básicos. El módulo fundamental de la teoría económica es el módulo del equilibrio. El equilibrio, ese módulo permite construir otros muchos modelos, y para construir la mayor parte de los modelos de la economía, tanto dentro de la economía como en otras disciplinas distintas y en otros problemas diferentes a la economía, siempre se requiere del uso de ese módulo básico del equilibrio. En ese sentido, y de hecho esta idea es original de Koopmans en el 57, cuando estaba iniciando apenas el desarrollo de la ciencia normal o del paradigma, digamos, neoclásico en economía. Él planteó que la economía era simplemente una colección o una serie de modelos, pero realmente esa serie de modelos tenía una base, y es el hecho de que había unos módulos que eran básicos, unos módulos que contribuían a la construcción de todos los módulos posteriores, digámoslo así, y que además permitía la expansión de la ciencia o del paradigma económico hacia disciplinas que no eran económicas. Es decir, lo que cambia un poco el desarrollo de la ciencia normal en economía con respecto a ciencia normal en otras disciplinas es que la economía, en lugar de desarrollarse dentro del objeto de la economía, se ha desarrollado hacia afuera. ¿Cómo lo ha hecho? Por ejemplo, la economía se ha expandido hacia la explicación del crimen, la explicación del divorcio, la explicación de las relaciones familiares, la explicación de las adicciones, la explicación o mejor, el pronóstico de los resultados de las elecciones políticas. Quizás uno de los campos donde la economía es más eficiente y más efectiva es simulando mercados a partir de los cuales se pueden predecir los resultados de las elecciones políticas, y lo hace de una manera mucho más efectiva que las teorías de la ciencia política, pero no lo hace aplicando esos modelos de equilibrio y aplicando el diseño de los mercados dentro de la economía misma, sino en un espacio disciplinario distinto. Entonces, el desarrollo de la economía y lo que ha permitido, digamos, una expansión muy fuerte del paradigma, y además una permanencia, una estabilidad muy fuerte de ese paradigma, ha sido hacia afuera. Es decir, en lugar de que haya hecho un desarrollo hacia adentro, en el sentido de profundizar por ejemplo, en la comprensión del funcionamiento de los mercados, o en la comprensión del funcionamiento de los mercados financieros, que son, ahora voy a referirme más en estricto a ese tema, lo ha hecho desarrollándose hacia afuera, o sea, se ha ido expandiendo en una especie de expansión imperialista, y ha ido, digamos, aplicando de una manera sistemática los módulos básicos de la economía
a otros espacios, a otros problemas. Esta expansión ha hecho que la economía, de hecho, como ciencia normal, se haya fortalecido muy rápido. Y es más, al mismo tiempo, desde el punto de vista puramente social, digamos, desde el punto de vista de las comunidades científicas, ha tenido una contrapartida, que es la siguiente, es la exclusión de los probables o de los potenciales paradigmas alternativos al paradigma neoclásico. ¿Por qué? ¿Cómo ha ocurrido esto? Casi todas las, digamos, tendencias o los paradigmas marginales de la economía han ido desapareciendo lentamente. La diversidad, digamos, ecológica requerida para que haya la posibilidad de una revolución en el futuro de la economía ha ido desapareciendo. Y en ese sentido, en casi todos los departamentos de economía del mundo anglosajón, la probabilidad de que haya profesores o que haya investigadores que no trabajen dentro del paradigma neoclásico es casi cero, digamos así. Esto nos lleva a pensar ahora en qué es lo que ha ocurrido con la acumulación de anomalías. Voy a plantear lo siguiente, voy a plantear dos anomalías fundamentales. Dos anomalías además muy antiguas. Es decir, lo que hay acá es una acumulación de anomalías, no solamente en el sentido de que han aparecido repetidamente en el tiempo, sino que además han tendido a reaparecer porque no han aparecido modelos que las puedan explicar. La primera ya es la siguiente. Uno de los problemas más interesantes de los mercados financieros es cómo entender la distribución de las variaciones de los precios de los activos financieros. Eso quiere decir que la economía, que siempre ha preferido, la economía neoclásica siempre ha preferido, digamos, la conveniencia analítica y la facilidad formal y la flexibilidad también formal, prefirió decidirse por lo que llama una distribución normal. La distribución normal se supone que las variaciones de los activos, de los precios de los activos financieros están en el centro de la distribución, es decir, están concentradas en el centro de la distribución y en las colas no hay eventos o no hay datos, digámoslo así. Entonces se supone que la posibilidad de que haya grandes saltos en los precios de los activos financieros es muy baja. Es más, es tan baja que no es importante registrarlo en la teoría. Si esto es así, el problema es cómo explicar la aparición en la realidad, no solo de grandes variaciones momentáneas, que no sería problema, que serían simplemente errores, sino la aparición aglomerada, conjunta, concentrada en el tiempo, de muchas variaciones que al concentrarse se convierte en un evento extremo. Un evento extremo es un evento de una magnitud tal que, al ser la acumulación o ser el resultado del clúster de muchos eventos pequeños, puede generar una catástrofe o un colapso del sistema económico, el sistema financiero en este caso, como en efecto ocurrió con la crisis del global, que todavía, cuyos efectos todavía estamos sintiendo hoy. ¿Cuándo fue detectado este tipo de problema? En los años 60. Al comienzo de los 60, Benoît Mandelbrot, que muchos de ustedes conocen o han leído y han admirado, descubrió esto. Él era una especie de matemático que se movía por todos los departamentos de matemáticas y de ciencia de los Estados Unidos, trabajaba para la IBM en ese tiempo, si no me equivoco, y cuando estaba allí descubrió que los movimientos de los precios, no de los activos financieros, sino simplemente del algodón, que es un bien normal, digámoslo así, se movían demasiado. Es decir, encontraba que había unas colas, como se llaman técnicamente, demasiado grandes, y que además esas colas se repetían en el tiempo. Es decir, no aparecían solamente de vez en cuando como un error, digamos, aleatorio de la distribución, sino que se repetían sistemáticamente en el tiempo. Es más, se repetían sin importar la escala en la cual se repitieran. Entonces, él lo que hizo, como pues, buen científico, fue encontrar una distribución teórica que se aproximara a esa distribución real, ¿sí? Que se aproximara, digamos, a los datos reales de la economía. De hecho, para contar la anécdota, desde el año 63, si no me equivoco, él tuvo un alumno de tesis, un discípulo, Eugene Fama, que luego se convirtió, digamos, en el creador de la hipótesis de los mercados eficientes, quien fue el primero, digamos, de los primeros que tuvo acceso a esta situación, de los primeros además que usó evidencia empírica para ver qué podía ocurrir, y de los primeros además también
que trató de contrastar la distribución normal de Gauss con la distribución de Levy-Pareto, que sí podía captar este tipo de fenómenos. Sin embargo, esto es interesante, veamos cuál fue la reacción de los economistas ortodoxos que estaban creando en ese momento la teoría financiera. Esto es interesante por una razón. Uno aquí puede ver la aparición de la ciencia normal de una manera muy concreta. En el año 63-64 se estaban haciendo los primeros pasos para la creación de la economía financiera. Lo que se llamó en Estados Unidos, o lo llamaba Paul Samuelson, de Random Crowd, como así como la gallada o el grupo que trabaja en lo aleatorio. La idea era que los precios de los activos financieros seguían lo que se llama un vacío aleatorio. Es decir, es como si hubieran sido producidos por el lanzamiento de una moneda al aire. O sea, cada precio no tenía nada que ver ni con el precio anterior ni con el precio posterior. Desde el punto de vista de entender la ciencia normal, ¿qué ocurrió? Cuando ellos se encuentran con el trabajo de Mandelbrot, Hal Thacker, que era un economista en Harvard, lo invita a su clase y lo trata muy bien, digamos, lo recibe. Pero cuando Mandelbrot envía un artículo para ser publicado en un libro nuevo que se iba a hacer sobre economía financiera, la reacción de Kuhner, que era, digamos, así como más o menos el decano de la economía financiera, fue: esto es demasiado peligroso. El profesor Mandelbrot, dice él, literalmente nos predice, como Churchill, sangre y lágrimas. Estamos dispuestos a sacrificar todo lo que hemos hecho, nuestra econometría, nuestras distribuciones normales, nuestras formas de estimar, nuestras formas de predecir a cambio de algo que no conocemos. O sea, valdría la pena hacer ese tipo de sacrificio. Y de hecho, lo que ocurrió de inmediato fue un cierre absoluto a las ideas de Mandelbrot, que habría podido significar, digamos, un paseo o un camino por un terreno que no había sido recorrido, que habría podido implicar un desarrollo distinto entre la misma teoría económica, incluso el desarrollo, digamos, de un paradigma alternativo, que nunca lo fue porque Mandelbrot nunca perteneció al departamento de economía. Y lo más interesante es esto: Eugene Fama, que fue su estudiante, cuya primera publicación fue simplemente una contrastación de la hipótesis de Mandelbrot y de la distribución de Levy-Pareto. Sin embargo, como se convirtió en el creador, por primera vez, el creador de la teoría de las hipótesis de los mercados eficientes. ¿Qué dice esa teoría? Es una teoría muy bonita porque también muestra, digamos, lo que es en esencia la ciencia normal en la economía. Dice lo siguiente: los precios de los activos financieros reflejan toda la información que hay en el mercado. Por tanto, nadie, ningún método, ningún programa, ninguna teoría, ninguna gente puede predecir mejor que el mercado. Eso es lo que está diciendo. Eso supone también que eso tiene muchos efectos normativos. ¿Por qué? Porque lo que dice es que no es posible desarrollar un modelo que prediga mejor que el mercado. No tiene sentido, es inútil. Y por otro lado, tiene otra fuerza, digamos, heurística, y tiene otra fuerza explicativa, porque es una especie de saber paradójico, en el sentido que en lugar de predecir que efectivamente el precio de los activos financieros refleja toda la información, está diciendo algo que va en contra del sentido común. Está diciendo: vean, es imposible crear una teoría que prediga mejor que el mercado, y lo mejor que puede hacer cualquier inversionista simplemente es dejar que el mercado actúe, comprar unas cuantas acciones, dejar que el mercado actúe, porque no hay mejor predictor que el mercado mismo. Obviamente, esta teoría era más o menos incontrastable. Fama, que se dedicó a cultivarla durante toda su vida y todavía lo hace, lo que hizo fue encontrar unas formas de contrastación con muchas hipótesis auxiliares y distinguiendo distintos niveles de la teoría, desde la hipótesis fuerte hasta la hipótesis débil, hasta la hipótesis, digamos, mediana, por decirlo así. Es decir, en este sentido, la formación de ciencia normal se puede ver muy claramente en este episodio, porque en este episodio, primero, se rompe la posibilidad de cualquier tipo de desarrollo alternativo. En segundo lugar, se generan unas formas de heurística, se generan además unas ciertas reglas del juego que, en términos de creencias, privilegian que la conveniencia analítica, por ejemplo. Si uno tiene que elegir entre una forma de modelar que puede ser muy difícil desde el punto de vista formal, una forma de modelar conveniente, más suave, que además permita, por ejemplo, aplicar el teorema del límite central,
que tenga mejores condiciones formales, que permita obtener resultados más rápidos, uno siempre preferirá la segunda, preferirá la que tiene mayores posibilidades formales, la que tiene mayor conveniencia analítica, a pesar de que tenga una menor capacidad predictiva y a pesar de que tenga un menor acuerdo, digamos, con los datos observacionales de la realidad. Este tipo de anomalía, repito, no es simplemente un hecho separado que Mandelbrot haya encontrado en un momento. De hecho, hace parte de la realidad de no solamente los mercados financieros, es decir, las bolsas de valores del mundo observan ese tipo de variaciones grandes en cualquier escala temporal. Los mercados de las monedas, digamos, se llaman los mercados de las monedas del mundo también observan ese tipo de comportamiento. E incluso los mercados de bienes reales cada vez más también tienen ese tipo de comportamiento. Es decir, es un fenómeno que se repite en muchas escalas temporales, que se repite también en muchas magnitudes y que se repite en muchos mercados distintos. Sin embargo, ante ese fenómeno no ha habido ningún tipo de reacción en el sentido de producir teorías distintas a la teoría de la hipótesis de los mercados eficientes o a otras teorías ad hoc que, digamos, reintroducen el problema simplemente suavizando esas colas, digamos, de las distribuciones. La segunda anomalía muy fuerte está relacionada con esta, y es otro evento extremo. En los últimos 25 años, que se llaman los años de Friedman, ningún modelo de la teoría o del paradigma neoclásico podía predecir la ocurrencia de una crisis como la que ocurrió en el año 2008, cuyos efectos todavía estamos viviendo hoy. Es decir, no hay ningún modelo, ni siquiera los modelos más avanzados, los modelos de lo que se llama estocásticos, dinámicos, de equilibrio general, pueden, digamos, predecir ese tipo de crisis. En ese sentido, el paradigma neoclásico, a pesar de ser absolutamente dominante en la economía y en muchas áreas, digamos, cercanas de las ciencias sociales, sin embargo no tiene ningún modelo que haya predicho esa crisis o que lo pueda predecir hoy. De hecho, para contar otra anécdota, en la última reunión de los bancos centrales de la Reserva Federal de Estados Unidos en Jackson Hole, la conclusión a la que se llega, y la plantea una revista muy conservadora como es The Economist, es que la economía de hoy, tanto en lo teórico como en la política, no tiene la capacidad para poder entender la crisis y para poder diseñar una estrategia para salir de ella, digamos. Entonces, la crisis financiera global en sí misma es una anomalía en el sentido que es un fenómeno que no es predicho por los mejores modelos actuales, los más avanzados, que incluso habiendo ocurrido no puede ser explicada hoy por los modelos actuales más avanzados, y además no hay a la vista ningún tipo de desarrollo teórico que permita pensar en que va a haber una explicación para ese tipo de fenómeno. Es un fenómeno de una gran magnitud. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que ha afectado a la economía mundial. Es un fenómeno además que, por otra parte, y esto es interesante, sí puede ser explicado, incluso sí puede ser predicho por teorías alternativas. Entonces voy a referirme a una de ellas. Hay un físico y además también geólogo que atraviesa, digamos, muchas disciplinas, se llama Didier Sornet, que trabaja en el Instituto Tecnológico de Zúrich. Y Sornet durante muchos años ha estado desarrollando teorías para poder pronosticar y para poder predecir fenómenos extremos. Fenómenos extremos son fenómenos en los cuales un sistema puede llegar a la catástrofe, al colapso o a cambiar de estado de una manera sorpresiva y por la acumulación, digamos, de otros eventos más pequeños. Sornet ha demostrado que es posible predecir ese tipo de fenómenos para las bolsas de valores siguiendo metodologías que están por fuera de las metodologías de la teoría económica actual. No lo digo por el puro cuestión anecdótica, lo digo para plantear lo siguiente. Hay modelos alternativos y hay estrategias de modelación alternativas que podrían explicar lo que está ocurriendo hoy. Es decir, que potencialmente pueden producir modelos para explicar lo que está ocurriendo hoy. Sin embargo, esos modelos no están integrados a la teoría económica, o sea, no hacen parte, digámoslo así, de la ecología de la teoría económica contemporánea o del paradigma económico contemporáneo. O mejor,
no son un paradigma alternativo que pueda competir con el paradigma dominante neoclásico. Y en ese sentido uno puede explicarse otra cuestión. Uno de los fenómenos más interesantes de la teoría económica es la aparición de la econofísica. La econofísica simplemente es la aplicación, o mejor, el trabajo de muchos físicos que aplican la estadística física y la mecánica, la física estadística, la mecánica estadística a problemas de la economía. Lo que hacen es utilizar las ventajas que tienen de modelación los físicos para poder modelar fenómenos colectivos globales en los cuales, digamos, la existencia de muchos agentes en un mercado, una bolsa de valores, se puede hacer similar a la existencia de n partículas en algún sistema, en un gas, en un sistema electromagnético, en un sistema, digamos, físico. Pero, esto es lo interesante, estos físicos nunca han trabajado en departamentos de economía, es decir, no han sido integrados a la profesión. Ellos se han unido y han hecho alianzas con los economistas en firmas de Wall Street. De hecho, son responsables por la generación, el diseño de muchos de los activos nuevos que aparecieron ahora en la última ola de innovación financiera en el mundo, pero no pertenecen, digamos, a la comunidad académica o científica de la economía. En ese sentido, se han mantenido como un grupo marginal que produce conocimiento sobre la economía, que ha producido conocimiento mucho más rápido sobre la evolución de los mercados financieros que la economía financiera misma, pero lo ha hecho desde fuera de la economía. Es decir, no ha sido integrada a la comunidad científica. La economía y como tal no hace parte como una alternativa, o no hace parte, digámoslo así, como una paradigma alternativo frente al paradigma dominante actual. De hecho, leyendo la reacción de algunos de ellos ante lo que pasó hoy, uno de ellos, alguien que es muy, digamos, un economista y es un físico además también, muy brillante, se llama Jean-Luc Bouchot, él decía que la teoría económica, o mejor, la economía, si quería salvarse como disciplina, tenía que cambiar totalmente su currículo, es decir, tenía que cambiar la enseñanza de la economía. Y en ese sentido tocaba un punto que es fundamental desde el punto de vista de la ciencia normal de Kuhn. Para que la profesión pueda cambiar y para que haya paradigmas alternativos, tendría que cambiar también la educación en economía. La educación en economía es predominantemente y obviamente de corte neoclásico. Y si en alguna ciencia, digamos, la educación ha tenido el papel de reproductor, digamos, de un paradigma y de contribución a la expansión de un paradigma es en la economía. Entonces, la idea de cambiar el currículo de la economía o de la enseñanza y de cambiar, digamos, la enseñanza de cierto tipo de matemáticas, sustituirla por otro tipo de matemáticas, implica que ya hay la idea de que para que efectivamente pueda haber, digamos, una variación en el paradigma económico, al menos una competencia, tendría que haber también un cambio, una transformación en la educación económica, digámoslo así. Entonces, para terminar, la hipótesis que yo quiero plantear, y es solamente una hipótesis, es que la forma en que se ha desarrollado el paradigma neoclásico ha llevado a dos cosas. Primero, a un desarrollo demasiado fuerte, un desarrollo, digámoslo así, aunque suene un poco extraño, hipertrófico de la ciencia normal en economía. Y al mismo tiempo ha llevado a una disminución muy acelerada de la diversidad, digamos, de alternativas o de paradigmas en la economía. Las dos explican por qué, ante una situación, digamos, de aparente crisis real, digamos, la crisis económica global, no se haya transformado en una crisis para la teoría económica. Alan Kirman, que es un economista muy importante, digamos, y que no pertenece, no trabaja dentro del paradigma dominante, ha dicho, lo ha pronosticado, digamos, que ha tratado de defender la idea de que la crisis global es una crisis para la teoría. Realmente no lo es en este momento. Lo que yo quisiera explicar es que esa ausencia de la crisis revolucionaria, o esa ausencia, digamos, de esa ruptura que habría podido aparecer por efecto de la acumulación de anomalías y por efecto de esta crisis en la cual la teoría económica de hoy no está produciendo, digamos, ni los modelos ni el conocimiento para explicar lo que está ocurriendo hoy, no ha ocurrido. Entonces, la idea que yo tengo es que no ha ocurrido porque la ciencia normal se ha desarrollado de tal forma hacia afuera
ha fortalecido de tal forma, digamos, sus defensas y se ha centrado tanto, digamos, dentro de su propio paradigma que no ha permitido la aparición de los paradigmas alternativos que son necesarios para una revolución. Y termino con esto. En general, es casi que imposible que haya una revolución científica sin que existan paradigmas alternativos al mismo tiempo que el paradigma dominante. Entonces es muy improbable que una revolución pueda surgir sin que haya al menos algún tipo de paradigma alternativo que esté en crecimiento, aunque sea marginal. En economía, en este momento, no hay ese tipo de paradigma alternativo. Y es muy difícil que la revolución pueda aparecer por sí sola, por pura acumulación de anomalías. De hecho, no ha ocurrido así. Es más, incluso revoluciones tan fuertes, digamos, como la revolución cuántica, es una revolución que se inicia sin revolucionarios. Ni Planck ni Einstein eran revolucionarios. Eran físicos, digamos, que tenían un punto de vista tradicional sobre o sus creencias, sus valores, digamos, como físicos, ligados a los primeros principios, no tienen que ver, o mejor, no integraban los nuevos valores que podían surgir con la revolución cuántica. De ahí pues la famosa frase de Planck, que se requiere que se haya muerto la generación anterior para que los nuevos lo reemplacen, etc. O la resistencia de Einstein ante las consecuencias epistemológicas de sus propios descubrimientos. Se requirió de la aparición de Bohr y de la digámoslo así, la verbalización de la revolución y la voluntad de tener un paradigma alternativo para que efectivamente la revolución cuántica se convirtiera en una revolución dentro de la física. Entonces, mi punto es que en este momento en la teoría económica, la probabilidad de que efectivamente aparezca una crisis revolucionaria o de que aparezcan paradigmas alternativos que disputen el espacio con el paradigma neoclásico es casi que nula, es casi que cero. Y por tanto, estamos ante un caso extraño, extraordinario, además muy raro, que es en las ciencias sociales, que aparentemente las ciencias sociales existen con la existencia de muchos paradigmas alternativos, ninguno de ellos creíble y ninguno de ellos científico, digámoslo así. En este caso, sin embargo, tenemos un solo paradigma muy fuerte, con valores matemáticos, aparentemente con valores científicos, digámoslo así, que no permitió el desarrollo de paradigmas alternativos y que en este momento está en una situación extraña, está ante la crisis más fuerte, digamos, de la economía global y sin embargo la actividad y la actitud de sus practicantes no se corresponde con la situación en la que se encuentra el paradigma en este momento, la situación real que está enfrentando. Bueno, yo dejo aquí.